Lucas 23, versículos 44 al 49. Con esto terminamos el párrafo. Dice así la palabra del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ya hemos visto bastante lo que tiene que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo y los acontecimientos que estaban alrededor de ese evento tan extraordinario y tan crucial para la historia de la humanidad, porque como hemos dicho, esto dividió el mundo en dos partes. En el día de hoy conversábamos con alguien el otro día y me decía que ya no se habla mucho de antes y después de Cristo, porque quieren borrar el nombre de Cristo de todo el aspecto digamos, de la sociedad en el mundo. Pero sí, durante muchos años, durante 2000 años prácticamente, se hablaba de antes y después de Cristo. Y este evento es el que marcó un antes y un después. La obra de Cristo en la cruz fue no solo trascendente desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual, sino trascendente inclusive desde el punto de vista del mundo, de cómo el mundo apreciaba ese hecho significativo de la historia. Ahora, el solo hecho que el Señor Jesucristo haya venido a morir, nosotros lo entendemos claramente porque somos creyentes y vemos que era quizás el mayor, con toda seguridad, el mayor milagro que podemos conocer. Es un misterio que el creador y sustentador de todas las cosas, el autor de la vida, viniese, tomase forma humana. No nos debe dejar de impresionar y asombrar ese hecho y viniera y tomara nuestro lugar en la cruz para recibir sobre sí lo que era la condena del pecado, porque la paga del pecado es muerte, de tal manera que alguien debía morir y éramos cada uno de nosotros los pecadores por nuestras transgresiones permanentes a Dios, a la ley de Dios y a Dios mismo, viviendo de espaldas a Él, de tal manera que nosotros debíamos morir ahí, pero Él muere en nuestro lugar. Y cuando pensamos quién es el que muere en el lugar nuestro, todavía es mucho más asombroso. Sigue siendo una especie de misterio. El que vino cubierto con el velo de la carne, ¿cierto? Sin embargo, mortal, y haya descendido a sujetarse al poder de la muerte, eso ya es extraordinario. Quedamos perplejos frente a esa realidad. Pero los relatos de los evangelistas son tan sencillos en un sentido, no tratan de hacer algo que llame la atención, no tratan de dibujar un cuadro con muchas luces alrededor, sino que simplemente dicen los acontecimientos que estuvieron alrededor de la cruz, pero esos acontecimientos tienen un sentido mucho más profundo en cuanto al significado que éste tiene. Y por eso es significativo que en su muerte podamos apreciar algunos hechos sobrenaturales que ocurrieron en el momento de la muerte. De eso dan cuenta los versículos 44 al 49, que tienen un profundo significado teológico al mismo tiempo, porque no son al azar. El Señor no hace nada al azar, sino que todo tiene un propósito y un significado. Si reunimos lo consignado por los 4 evangelistas, vemos que son 5 cosas que acontecieron alrededor de la muerte de Cristo en general. Son 5 situaciones que cada una de ellas tenía un sello de lo sobrenatural, es decir, no podía ser algo que podía ocurrir en cualquier momento, sino que fueron exclusivos de ese tiempo. Además de 3 reacciones que se produjeron, según consigna Lucas, cuando Cristo hubo ya expirado en la cruz. Respecto a los 5 acontecimientos dramáticos, estos son los siguientes. Primero, las tinieblas que comenzaron a las 12 del día y se extendieron hasta el mismo momento de la muerte de Cristo, poco antes de la muerte de Cristo a las 3 de la tarde. Eso es lo que tenemos ahí, los versículos 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era
las 12 del día, la hora novena eran las 3 de la tarde, porque comenzaba a contar el día desde las 6 de la mañana, siendo esa la hora cero, ¿cierto? Y de allí en adelante se comenzaba a contar las horas del día. El segundo acontecimiento sobrenatural es la ruptura del velo del templo que fue rasgado por la mitad, según consigna el versículo 45. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Este fue el segundo evento sobrenatural que ocurrió. El tercero fue un gran terremoto, según consigna Mateo 27:51. Ahí dice que hubo un gran terremoto. Ese es el tercero. El cuarto fue lo que trajo consigo el terremoto, y también lo consigna Mateo, donde dice: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso está en Mateo 27, 52 y 53. Ese viene siendo el cuarto acontecimiento sobrenatural. Y finalmente el quinto acontecimiento fueron las palabras de Jesús en el momento de expirar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice el caso de Lucas, y el caso de Juan dice: consumado es. De tal forma que estos son los 5 acontecimientos sobrenaturales que se dieron alrededor de la cruz. Quizás el quinto puede aparecer como no tan sobrenatural, pero sí vamos a verlo al poder describirlo en mejor forma, que en realidad sí fue un acontecimiento sobrenatural por la condición en la que se encontraba quien dijo estas palabras. Como pudimos ver, solo 3 de estos 5 acontecimientos sobrenaturales los consigna Lucas. Sin duda cada uno de ellos nos enseña sobre lo que estaba ocurriendo en la cruz en términos teológicos y ayuda a expandir nuestra comprensión del alcance e importancia de la obra de Cristo. Por eso dije, no están ahí simplemente porque sucedieron, sino porque el Señor estaba detrás de esos acontecimientos. Siendo sobrenaturales, evidentemente es la mano de Dios mismo la que estaba obrando en esa situación. Como nuestro estudio es del Evangelio de Lucas, no vamos a entrar en detalles sobre los 2 acontecimientos que no consigna Lucas, es decir, el terremoto y la resurrección que sí menciona Mateo. Nos abocaremos entonces a estudiar primeramente las tinieblas, la rotura del velo del templo y las palabras de Cristo en el momento de expirar. Esas 3 cosas vamos a ver, además de... Vamos a ver el final del párrafo, 3 reacciones de diferentes personas ante la muerte de Cristo y los acontecimientos sobrenaturales que se produjeron en torno a su muerte. Vamos entonces y entremos en materia y vamos a ver lo primero, las tinieblas, versículo 44. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hasta la primera parte del versículo 45, y el sol se oscureció. Hay algunas cosas que son detalles que uno pasa por alto normalmente cuando ve el acontecimiento simplemente como oscuridad, como tinieblas que llegaron, y podemos pensar que alguien, de hecho, lo ha descrito así, que evidentemente tratan de eliminar los milagros, lo sobrenatural, tratan de explicarlo en términos naturales y dicen que fue un eclipse lo que ocurrió allí. Un eclipse. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros vemos incluso en términos gramaticales, vemos inmediatamente que eso es imposible, porque dice que primero aparecieron las tinieblas, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y luego el sol se oscureció. Es decir, digamos el orden es ese. Primero hubo tinieblas y luego el sol se oscureció. Entonces el sol no se oscureció porque hubo un eclipse, sino que ya las tinieblas se habían apoderado de ese lugar. Las 3 horas de Cristo en la cruz, esta es la que describe, ¿cierto? De las 12 del día hasta las 3 de la tarde, fueron las más importantes en relación a la expiación. Sin duda, porque allí ocurrieron los hechos más significativos. Allí donde ocurrió lo más importante, y por eso es que hablamos de eventos sobrenaturales, porque fue el mismo Padre el que estaba involucrado en este caso, en estas situaciones. Allí se hace evidente que la muerte de Cristo apuntaba a ser mucho más que un hecho histórico.
Lo primero que expone Lucas que ocurrió en estas 3 últimas horas de la cruz es que a la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. No sabemos nada sobre la extensión en términos geográficos de las tinieblas. No sabemos cuánto fue, si fue solamente el lugar propiamente tal, en las afueras de Jerusalén donde fue crucificado, si fue en todo Israel o si fue universal. Lo que sí podemos decir con toda certeza de que en ese lugar en particular hubo tinieblas, eso es seguro. ¿Cuánto se expandió más? No tenemos idea, porque toda la tierra no significa necesariamente eso, es decir, que en todo el globo ocurrió esto. Sí sabemos que fue un acontecimiento sobrenatural, aunque algunos, como dije, han tratado de darle un significado, nosotros podemos refutar ese sentido de que fue un eclipse por las siguientes razones. Primero, este milagro no solo estaba fuera del orden de la naturaleza, sino que había sido declarado imposible. No es posible que haya un eclipse de sol en el momento de la luna llena. ¿Cómo sabemos que había luna llena? Porque era la celebración de la Pascua. Y normalmente se ordenaba de esa manera, de tal forma que todo el tiempo en ese día, en particular en esa fecha, en ese contexto, había luna llena. Y es imposible que haya un eclipse con luna llena. Esa es una de las cosas que los teólogos han explicado. La luna en el momento en que está llena no está en posición en la que puede proyectar su sombra sobre la tierra. La Pascua era el momento de la luna llena y por lo tanto no era posible que el sol pasara por un eclipse. Así que lo natural se queda de lado en la explicación natural. Este oscurecimiento del sol no fue estrictamente un eclipse astronómico como algunos piensan. La oscuridad fue indudablemente producida de alguna otra manera. Segundo, con respecto a este milagro, también se debe señalar que este oscurecimiento del sol superó todos los eclipses ordinarios y naturales. ¿Por qué? Por su duración. ¿Cuánto duró? 3 horas. Nunca un eclipse ha durado 3 horas. Sabemos que ¿cuánto es? ¿Un minuto quizás? Menos a veces. Es muy rápido todos los eclipses, de tal manera que es imposible que un eclipse durara 3 horas. Según Lucas, la oscuridad en toda la tierra vino primero, como dije en la explicación que mencioné, y el sol se oscureció después. La oscuridad no comenzó con el sol, sino que dominó al sol. Fue entonces un evento único y sobrenatural. Ahora, ¿cuál sería su significado teológico y quién intervino para que en esas 3 horas ocurriera eso? Y ahí también hay especulaciones distintas. Una de las primeras cosas que se viene a la cabeza de las personas es la asociación entre las tinieblas y la obra de Satanás. Siempre, es cierto, pensamos tinieblas, Satanás. Y eso ha llevado a confusión a la gente porque obviamente lo que estaba ocurriendo allí no era que Satanás estaba dominando los elementos naturales y hizo una obra sobrenatural en ese momento, ¿cierto? Un milagro en el tiempo de la cruz en específico. Eso lo podemos descartar fácilmente. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Obviamente es la intervención del Padre en ese momento. Porque ¿qué es lo que estaba pasando en la cruz? ¿Qué es lo que es el significado real de lo que estaba ocurriendo en la cruz? Isaías 53, ¿qué dice respecto a la acción del Padre frente al Hijo? Quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Entonces lo que estaba pasando en la cruz, teológicamente hablando, ¿qué es lo que era? El juicio de Dios sobre su Hijo, que había tomado el lugar de los pecadores. En consecuencia, en términos teológicos, es el Padre el que está allí presente, interviniendo en una forma particular. La pregunta es, ¿hay alguna evidencia en el resto de la Biblia de que el Padre se haya manifestado en algún momento, o que Dios en general, cierto, en términos absolutos, se haya manifestado en tinieblas o con tinieblas? Bueno, eso es lo que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 12,
allí ocurre algo especial donde el Señor va a hacer un pacto con Abraham, donde va a hacer un compromiso con él en ese contexto. Y le dice a Abraham que haga algo. Le dice que tome a aves y las sacrifique, y las parta en dos y haga un camino, coloque una parte frente a la otra y haga un camino en el medio. Y entonces, en ese contexto ocurrió esto, capítulo 15, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esa es la manifestación de alguien. ¿Quién era el que estaba allí? Abraham. El pacto era entre Abraham y ¿quién? Y Dios. Ahora la manifestación de Dios allí fue en oscuridad. Segundo, una de las plagas que Dios hizo caer sobre Egipto fue una oscuridad tan fuerte que se podía sentir, dice Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 22. Y él apareció a Israel en el monte Sinaí en una espesa nube, Éxodo 19, 16, que tampoco se podía ver, una nube muy espesa y arriba había humo, de tal manera que era imposible que los israelitas pudieran ver y solo escuchaban una voz. ¿Recuerdan en esa manifestación en el monte Sinaí? De tal manera que ahí también se produjo en oscuridad. Ahora, en el caso de la plaga que hizo caer sobre Egipto, ¿qué es lo que era? Juicio sobre los egipcios. En el caso de Abraham era que los animales eran evidencia de que tenía que haber muerte, ¿verdad? Para que hubiera pacto. Eso siempre pasaba en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra pacto en el hebreo es berit, significa cortar literalmente. Entonces, eso era también sinónimo de que alguien había muerto, que había juicio y en consecuencia allí se podría realizar sobre el pacto porque alguien había muerto, en este caso los animales. Y en el caso en el monte Sinaí, ¿qué es lo que decía la voz? ¿Qué es lo que de hecho el Señor había preparado al pueblo para qué? Para que nadie se acercara ni tocara siquiera el monte. ¿Qué pasaba si tocaban el monte? Solo ese hecho iban a caer fulminados por la ira de Dios. Entonces, ¿se fijan? Ahí hay un elemento teológico que está presente. Ahora, si vamos al profeta Joel, allí vamos a tener más claridad también respecto al sentido teológico de esto. Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Allí obviamente estaba dando una profecía, esas profecías de doble cumplimiento que se iban a cumplir en un momento determinado, en el tiempo del profeta probablemente o poco después, y luego también apuntaba a un tiempo escatológico, porque el día de Jehová es un concepto escatológico que tenemos en el Antiguo Testamento y tiene que ver con el Señor cuando viene a juzgar al mundo. Luego en el versículo 10 del mismo capítulo dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Otra vez, ¿qué es lo que encontramos en esos textos? Juicio, ¿verdad? Y el versículo 30 y 31 también dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si queremos todavía ahondar un poco más, el caso del profeta Amós también es significativo. En el capítulo 5, versículo 20 y capítulo 8, versículo 9. 5:20 dice lo siguiente. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y luego, el capítulo 8, versículo 9 dice,
Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Todas esas son profecías de juicio, y cada una de esas profecías evidentemente está mostrando lo que nosotros estamos considerando que tiene que ver con la oscuridad, como eventos sobrenaturales, no como una situación natural, que se oscurece, como nosotros sabemos, ¿cierto? Cuando llega la tarde comienza a oscurecer, no, aquí se trata de pleno día, más aún en mediodía comenzó esta oscuridad. ¿Qué es lo que implica eso? En cada una de estas escenas hay una manifestación de Dios en juicio, o una profecía de Dios en juicio. Esta vendría a ser el significado teológico y marca el propósito descriptivo que tiene la oscuridad en el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz. ¿Qué es lo que estaba sucediendo entonces allí? Alguien apuntó lo siguiente: Dios llegó en medio de las tinieblas al Calvario ese día para desatar juicio, no en un sentido escatológico contra los impíos, sino en un sentido soteriológico en contra de su Hijo, o sea, en un sentido de salvación, pero que tenía que pasar por la muerte de su Hijo, por lo tanto el juicio debía manifestarse en ese momento. Dios llevó ese día la oscuridad exterior del infierno a Jerusalén, mientras desataba sobre Jesucristo toda la extensión de su ira contra los pecados de todos aquellos que alguna vez serían salvos. ¿Entienden lo que estaba pasando? Es una manifestación de Dios el Padre que estaba manifestando su justa ira. Recordemos algo en términos teológicos que nunca debemos olvidar. Si Cristo hubiese vivido una vida perfecta, como la que vivió, pero no hubiese muerto, todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Dios justo no puede declarar justo al injusto sin que haya justicia. No sé si me están entendiendo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía que morir, además de vivir una vida perfecta y cumplir la ley perfectamente, tenía que morir. Y al morir, entonces la justicia de Dios fue satisfecha en la muerte de su Hijo. Y ahora Dios era libre de poder manifestar su misericordia para salvar al culpable. Solamente ese hecho es lo que necesitamos recordar siempre, porque es la esencia de lo que significa la justificación, como vimos el otro día, el día domingo. Ahora, en este sentido, el Padre entonces está trayendo juicio sobre su Hijo porque estaba ocupando el lugar de los hombres culpables, pecadores. Pero era un juicio soteriológico de salvación, porque esto estaba abriendo las puertas a la salvación de todos aquellos que creerían en Cristo y en su obra. En Cristo y en su obra. Eso es lo que implica entonces esta oscuridad. La oscuridad tenía que ver con juicio. Y se estaba manifestando en ese momento. Ahora pensemos en quiénes estaban viendo esto. ¿Quiénes eran? Judíos. De tal manera que a la mente del judío tiene que haberse venido esas escenas del Antiguo Testamento. Y esas profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos tendrían que haber entendido que se estaba produciendo una escena de juicio en ese momento, pero no entendían en términos teológicos lo que implicaba, porque ellos habían rechazado al Mesías, me refiero a los que estaban ahí alrededor de la cruz. El hecho de que casi naturalmente hacemos una asociación entre las tinieblas como el hábitat de Satanás, como vimos, podemos confundirnos fácilmente. Sin embargo, la oscuridad no fue causada por la ausencia de Dios, sino más bien por su presencia en juicio, venganza y furia, como dijo alguien. Eso es lo que estaba ocurriendo. Ira infinita, movida por la justicia infinita, liberó el castigo infinito sobre el Hijo. Puesto que Él es infinito, en solo 3 horas pudo absorber todo el castigo del infierno eterno para todos los que alguna vez creerían. Esa es una frase de John MacArthur. La voy a repetir. Dice, ira infinita, movida por justicia infinita, liberó el castigo infinito sobre el Hijo. Puesto que Él es infinito, en solo 3 horas pudo absorber todo el castigo del infierno eterno para todos los que alguna vez creerían. En el fondo, el sacrificio de Cristo fue suficiente por quien es quien se sacrificó.
¿Me entienden? Porque obviamente si hubiese sido cualquier otra ofrenda o sacrificio, no serviría para poder liberar a millones y millones de personas del infierno eterno. Porque fueron 3 horas nomás. Pero 3 horas fueron suficientes para liberar a todos los que creerían en Él de un infierno eterno. Él llevó en su propio cuerpo, dice el apóstol Pedro, nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Aunque no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Y fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Todo esto ocurrió en ese momento. En esas últimas 3 horas estaba ocurriendo todo esto. Por eso es que yo dije que estas últimas 3 horas son las más importantes en la expiación. Aquí estaba plasmándose toda la doctrina, todo lo que derivaba de la cruz, todas las consecuencias maravillosas para nosotros, pero que el Hijo tuvo que pagar un altísimo precio al morir en ese lugar. Porque lo que estaba ocurriendo aquí no era una lucha entre el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y los fariseos y escribas, ni sobre los romanos. No tenía nada que ver con eso. La lucha era ahí en este caso entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre estaba juzgando a su Hijo y lo estaba colocando bajo su justa ira por causa de cada uno de nosotros. De allí las tinieblas en la manifestación de juicio de parte de Dios Padre sobre su Hijo. El segundo acontecimiento que tenemos allí, sobrenatural, versículo 45, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Aquí hay mucho contenido extraordinario y teológicamente profundo. Esto que pasó allí no fue otra vez algo casual, fue, además de un hecho sobrenatural, fue algo extraordinario porque tenía una implicación teológica muy importante y práctica en este aspecto. El velo del templo se rasgó por la mitad, dice. ¿Notan las pocas palabras que utilizan los evangelistas? No tratan de ser sensacionalistas con lo que explican. Simplemente dice el velo del templo se rasgó. Este es el segundo acontecimiento sobrenatural que se dio en los últimos momentos en la cruz y fue la ruptura del velo del templo. Seguramente cuando las tinieblas se disiparon, los sacerdotes volvieron a sus labores en el templo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Recuerdan qué día era? El día de la celebración de la Pascua, el día en que eran sacrificados los corderos. Por lo tanto, con la oscuridad, con el tiempo de la oscuridad, probablemente se detuvieron en sus labores y cuando se disipó la oscuridad, que tiene que haberse disipado tan rápido como llegó, ellos volvieron a sus labores en el templo sacrificando cordero. Ahora, en ese momento tratemos de imaginarnos lo que realmente ocurrió mientras estaban haciendo ese trabajo, que lo hacían en el altar del sacrificio. Y luego los sacerdotes tenían acceso al lugar santo, y recuerden que el único que tenía acceso al lugar santísimo, y una sola vez en el año, un solo día, era el día de la expiación, o de Yom Kippur, como le llaman los judíos, era ese día que podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote con sangre del sacrificio, del altar, del sacrificio de afuera, del atrio. Por lo tanto, los sacerdotes estaban haciendo los sacrificios correspondientes, tomando la sangre de los pocillos para después rociar los elementos que habían también en el lugar santo. ¿Y se imaginan la impresión cuando se rasgó el velo? Porque tiene que haber sido un ruido muy grande, era un velo inmenso, era imposible romperlo. Y aquí dice que se rasgó, pero Mateo dice algo más interesante, dice que se rasgó de arriba hacia abajo, de tal manera que no es el hombre el que intervino en el rompimiento del velo, fue el mismo Señor. Obviamente otra vez en la mano de Dios, obrando de esa manera. Fue un hecho sobrenatural, eso está totalmente fuera de duda. Ahora, ¿quién lo hizo otra vez? Estábamos viendo las tinieblas, ¿de dónde venían? Obviamente, ¿o quién las trajo? Las trajo el mismo Señor, el Padre, para juzgar a su Hijo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento cuando se rompe de arriba abajo el velo? Bueno, Dios el Padre
estaba una vez más manifestando su presencia, rompiendo el velo del templo y con ello dando cuenta que la expiación había sido consumada. Dando cuenta que la expiación había sido consumada, es decir, había sido completada, perfeccionada. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene que ver el velo del templo con la expiación? Mucho. Porque ¿qué es lo que era el velo? ¿Cuál era el objetivo del velo? Separación y que nadie podía pasar hacia el lugar santísimo. Había una separación absoluta, es decir, Dios decía, hasta aquí puede llegar. Y de hecho, ni siquiera una persona común y corriente podía entrar al lugar santo, que era antes del velo. Menos aún podía entrar al lugar santísimo. Si una persona osaba entrar allí, moría indefectiblemente. No había vuelta que darle. Y todos sabían eso. Incluso era tan así que el sumo sacerdote, cuando entraba ese día del día de la expiación, que no era este porque esta era la fiesta de la Pascua, en ese momento cuando entraba, ese único día que podía hacerlo, con sangre del sacrificio tenía que ir vestido tal cual como lo designaba la ley, con su traje, con sus, digamos, el pectoral que tenía donde estaban las 12 tribus de Israel allí identificadas, y todo lo que tenía que vestir tenía que ser exacto tal como decía la ley. Si él no hacía una cosa así, entraba al lugar santísimo y moría inmediatamente. De hecho, era tanto que ellos se amarraban un lazo en el pie, porque si alguien moría en el lugar santísimo, no podía nadie entrar a sacarlo. Y había que sacarlo a través de ese lazo que tenía en el pie. O sea, era tan estricta cada ordenanza que se daba en ese sentido que ellos sabían que no podían bajo ninguna circunstancia traspasar el velo. Y eso desde que el tabernáculo se plantó en el desierto, pero en el caso del templo ya era mucho más grande, porque estamos hablando de un templo muy grande y en consecuencia también que tenía un velo mucho más potente. No sé cuántas yuntas de bueyes tenían, digamos que se usaban para poder abrirlo un poco. Pero acá no se abrió, acá se rajó completamente por la mitad de arriba hacia abajo. Lo que está entonces diciendo esto es que lo que antes era prohibitivo para los hombres, que marcaba una separación absoluta entre el Dios Santo y el hombre pecador, ahora vendría a ser el camino nuevo y vivo que Jesús abrió por medio de su obra en la cruz. Y esto es maravilloso, el autor de Hebreos dice eso, que podemos acercarnos confiadamente porque el Señor abrió un camino nuevo y vivo. Nuevo porque antes era imposible, y vivo porque esto indica que el Señor no solo murió en la cruz, sino que iba a levantarse entre los muertos. Por eso era un camino nuevo y vivo, tenía estas dos características, estas cualidades especiales. De tal forma que cuando el Señor expiró en la cruz, habiendo consumado su sacrificio, lo que era sombra, el templo hecho por manos humanas, ya no tenía razón de ser. Y esto indica que se acababa el sistema de sacrificios que durante miles de años había sido establecido. De tal forma que ahora el templo era simplemente un edificio, pero no tenía la connotación espiritual que sí tuvo hasta ese momento. ¿Recuerdan cómo fue evolucionando esto del templo? Primero un tabernáculo. Y haréis un santuario para mí, yo habitaré en medio de ustedes, Éxodo capítulo 25. Después más adelante, cuando llega Salomón, y Salomón construye un templo porque ya estaban en un lugar fijo, ya no deambulaban en el desierto, ya no necesitaban una carpa movible, que era el tabernáculo, se construyó el templo con las mismas especificaciones en términos generales. Y luego de eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, otra vez hay un cambio, de una carpa movible a un templo físico, digamos, bastante potente como el que hizo Salomón, en un lugar especial, particular, ahí en el monte Moria, y después llegamos al Nuevo Testamento y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y la palabra ahí, habitó entre nosotros, se tabernaculizó entre nosotros, o sea, hizo su tabernáculo. ¿Quién era el templo entonces? Con la aparición del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo.
el mismo Señor Jesucristo, pero todavía se seguían haciendo los sacrificios en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario eso todavía? Porque todavía el sacrificio perfecto no había muerto en la cruz. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando expira, eso es lo que dicen los otros evangelios, entonces ocurre este hecho. El velo del templo se rasga de arriba a abajo, se parte en dos, y eso estaba mostrando que cuando el verdadero templo de Dios, su Hijo, hecho hombre, fue rasgado en la cruz, el símbolo externo, el templo, rasgó su vestimenta de arriba a abajo. Todo el sistema de tipos y sombras del antiguo pacto llegaba a su fin. Si uno quiere estudiar mucho más esto, tiene que estudiar el capítulo 9 y 10 del libro de Hebreos. Incluso el capítulo 7 comienza a explicar en adelante todo lo que significaba eso. A partir de este momento ya no tenía sentido que el sumo sacerdote entrara a ese lugar para ofrecer sacrificios con el fin de expiar los pecados del pueblo, como había sido por mucho tiempo, porque el sacrificio había sido presentado. Aquel que era suficiente una vez y para siempre. Eso es lo que repite el autor de Hebreos en el capítulo 10. Una vez y para siempre. Para ser perfectos a los santificados. Esto era suficiente para quitar de en medio el pecado y hacer perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al capítulo 10, versículo 14. Allí pueden leer para profundizar más en este hecho, pero es muy interesante porque la Biblia presenta todos los sistemas de sacrificio como sombra. Así dice el autor de Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, es decir, la realidad misma, la sombra no tiene ninguna importancia. Cuando uno ve una sombra que se viene, la mirada está puesta en la sombra. Cuando aparece la persona, ya la mirada no está puesta en la sombra, ¿verdad? Está puesta en la persona, porque ella es la realidad. Lo otro es el reflejo simplemente. Entonces, aquí hay una anticipación profética a través de los sacrificios. Se recordaba todo el tiempo como un elemento pedagógico que la paga del pecado era muerte, que alguien tenía que morir y que el Señor en su gracia y misericordia estableció colocar un animal inocente en ese sentido moralmente que moría en el lugar del hombre culpable. Pero hasta el momento en que el sacrificio perfecto se presentara. Y este fue el momento. El velo entonces, rasgado, mostraba que se había abierto un camino nuevo y vivo al verdadero lugar santísimo, de lo cual era terrenal, solo sombra y figura. El camino que estaba velado en el antiguo pacto ahora se abría de par en par para que todos aquellos que confían en Cristo y su sacrificio puedan acercarse libremente a la presencia de Dios. Ahora el trono del Señor ya no era un trono de justicia y de ira, sino un trono de gracia, como dice el autor de Hebreos. Noten que antes decía, no te acerques, y ahora dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Notan el cambio sustancial que se dio? El nuevo pacto entonces inaugurado, y esto es uno de los elementos fundamentales. Tercero, las palabras finales de Cristo. Entonces Jesús, versículo 46, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A simple vista, este no parecía ser un hecho sobrenatural, porque son palabras que dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, sí lo es. Pensemos un poco. ¿En qué circunstancia fue expresado? ¿En qué momento? ¿Ya? Y al final de un proceso bueno, sin problema, sin aflicción, de agonía absoluta. De hecho, la persona luchaba en el último momento con respirar, con poder tener la capacidad de que entrara aire a sus pulmones. Y cuando eso está ocurriendo, entiendo en un proceso físico también, ocurre que llega muy poco oxígeno al cerebro. Entonces, al llegar muy poco oxígeno al cerebro, la persona está totalmente perdida desde el punto de vista de sus capacidades racionales. Eso tendría que haber pasado a esas alturas con todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo en la cruz. De tal manera que la persona que expresa esto y la manera en que lo presentan los evangelistas muestra a alguien que tiene una vitalidad
que está más allá de lo natural. Miren lo que dice, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz. Una persona en esas condiciones ni siquiera balbucea, no le salen ni las palabras. Y dice, clamando a gran voz. Es decir, ese clamando a gran voz es un hebraísmo para decir que él gritó. Todos lo escucharon. Clamando a gran voz, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se trataba de un hombre que apenas podía respirar, absolutamente agobiado por el dolor y el sufrimiento. Mateo dice simplemente que Jesús clamó a gran voz. Eso dice, nada más, pero no detalla cuál fue su clamor al momento de morir. Considerando los otros evangelios, podemos completar el cuadro y saber qué fue lo que dijo Jesús en ese momento final. Lucas añade que clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el texto nuestro que estamos estudiando. Y Juan añade otra parte muy importante del clamor desde la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Juan 19, versículo 30. Ahora, algunos teólogos piensan que lo más probable es que el consumado es fue poco antes de esta frase. Es decir, él dijo, consumado es, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese fue el orden. Como se puede apreciar, el clamor de Jesús desde la cruz en su hora final en la tierra no fue un grito de angustia y desesperación. No fue un clamor de una vida derrotada y vencida, con una persona que no tenía fuerza ya y que ni siquiera podía hablar, sino que fue una expresión clara. Todos escucharon. De hecho, tienen que haberlo escuchado porque obviamente después lo consignaron con las palabras que él dijo desde la cruz. Es una expresión de victoria debido a la contemplación gozosa del cumplimiento perfecto del plan perfecto del Padre. ¿Notan otra cosa? Jesús no estaba pensando en él y en su agonía. Jesús estaba pensando con una claridad meridiana en todo lo que significaba ese momento específico cuando él llega a la cruz. Ese momento cuando ya quedaban solamente segundos probablemente de que estuviera aquí en la tierra, él estaba pensando en el cumplimiento del plan del Padre. Por eso es que el autor de Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Había en la expresión de un corazón realmente dedicado a su propósito, a su objetivo. Mi voluntad, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió. ¿Y a qué lo envió el Padre? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo allí en la cruz? Estaba salvando a los que se habían perdido. Entonces su mirada estaba puesta allí. Nada quedaba por hacer. Todo había sido hecho a la perfección por el perfecto Hijo de Dios. Y a Dios no demandaría ningún pago por el pecado a aquellos que confiarían en su Hijo para salvación. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Dios no puede, bajo su propia justicia, demandar el cumplimiento, o mejor dicho, la condena a algún pecado o algún castigo por algún pecado que nosotros hayamos cometido. ¿Por qué? Porque Cristo los pagó todos. Entonces, una vez que descargó su justa ira sobre su Hijo, lo hizo por todos nuestros pecados. Hermanos, ¿se imaginan que nosotros tuviéramos que siempre recordar todos y cada uno de los pecados y confesarlos todos? Y si nos olvidamos de uno, nos vamos al infierno. ¿Quién llegaría al cielo? Ninguno. Estaríamos todos absolutamente condenados. Pero ahí está el punto esencial y es donde está lo principal. El Señor llevó todos nuestros pecados, absolutamente todos. Los que hemos cometido, los que cometemos en el presente y los que cometeremos hasta el último día cuando estemos expirando. Todo fue juzgado en la cruz de Cristo. Entonces, por eso, esta obra era tan extraordinaria. Por eso Él puede decir, consumado es. Ya no hay nada más que agregar. Ahora es increíble la claridad de pensamiento de un hombre que ha estado en la cruz durante 6 largas horas sufriendo físicamente los rigores de la crucifixión y siendo permanentemente asediado por las burlas, blasfemias y calumnias. ¿Cómo habrá sido el sufrimiento que él experimentó?
Pero al final de este periodo de grande sufrimiento, todos sus sentidos están intactos, al punto de ver con toda claridad todo el plan de salvación ideado por el Padre antes de la fundación del mundo y resumido en estas palabras: consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Carlos Spurgeon dice lo siguiente, me parece muy apropiado sus palabras. Hermanos míos, dice, yo quisiera que ustedes observaran con atención la singular claridad, el poder y la vivacidad de la mente del Salvador en las últimas agonías de la muerte. Cuando los dolores y los gemidos acompañaban la última hora, frecuentemente tienen el efecto de descomponer la mente, de tal manera que no es posible que el moribundo recoja sus pensamientos o habiéndolo recogido no pueda expresarlo de tal manera que otras personas lo entiendan. En ningún caso podemos esperar de un hombre a punto de expirar un notable ejercicio de la memoria o un juicio profundo sobre temas complejos. Pero los últimos actos del Redentor estuvieron llenos de sabiduría y prudencia, aunque sus sufrimientos fueron agudísimos más allá de toda medida. Observen cuán claramente él percibió el significado de cada tipo del Antiguo Testamento. De todas las cosas del Antiguo Testamento que anticiparon, eso es lo que implica un tipo, es una comparación, que anticiparon a su persona y a su obra. Cuán claramente pudo leer con su ojo agonizante estos símbolos divinos que los ojos de los ángeles solo podían mirar anhelantes. Él vio que los secretos que han sorprendido a los sabios y asombrado a los videntes se cumplían todos en su propio cuerpo en ese momento. Todo esto producto de un amor incondicional a personas que nunca merecimos nada bueno. Todo esto plasmado en una realidad extraordinaria. El Señor no dijo yo los amo, el Señor mostró que nos amaba. Y hay una diferencia notable en eso. Nosotros podemos muchas veces decir que amamos, pero nuestros hechos no siempre significan eso en la práctica, porque somos inconsistentes. Pero el Señor no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, es decir, Él vino. Además, no vino por una exigencia, sino Él vino por propia voluntad. ¿Qué dijo Él? Yo pongo mi vida de mí mismo y la vuelvo a tomar. Es decir, tenía soberanía absoluta sobre esto. Y eso es muy interesante. Algunos teólogos dicen, Él tenía soberanía aún en su muerte. O sea, Él determinó el momento preciso en que iba a morir. El momento preciso en que iba a exhalar su último suspiro. En el fondo, Él no estaba dominado por la muerte, sino que Él estaba dominando la muerte. Y estaba autorizando la muerte para que viniera sobre Él. Eso es extraordinario. Y todo eso en un plan, el cumplimiento de un plan que había sido predeterminado antes de la fundación del mundo. De allí entonces la importancia de poder leer estas señales y establecer igualmente su significado y su propósito. Y son sorprendentes en realidad cada uno de estos hechos. La oscuridad, el juicio del Padre sobre el Hijo, la rasgadura del velo del templo, ¿cierto? De arriba hacia abajo, donde se acabó el antiguo pacto, se inaugura el nuevo pacto y podemos tener entrada libre a la presencia de Dios para siempre. No necesitamos algo físico, no necesitamos un lugar físico como un templo, sino que ya podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, para tomar las dos frases, la de Lucas y la de Juan, ya todo está hecho, no hay nada más que añadir. Todo fue hecho en perfección. Finalmente, versículos 47 al 49, tenemos las reacciones. 3 reacciones que consigna Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas.
Noten los tres tipos de personas que habían. Lo primero era el centurión romano. ¿Qué es lo que era un centurión romano? Un oficial romano. Y era el que estaba a cargo de la ejecución, de la crucifixión. Él y sus soldados estaban a cargo de la ejecución del Señor Jesucristo. Ahora, este hombre no llegó ahí en esas últimas 3 horas. Ese hombre estaba ya desde el principio. ¿Qué es lo que entendemos que es lo que pasó en el versículo 47? Uno empieza a pensar qué pudo haber impactado tanto a este hombre. Porque cuando el Señor expiró, ahí él reaccionó. Pero, ¿qué pasó antes? Él escuchó, perdón, el versículo 34. Es decir, escuchó a Jesús orando por sus enemigos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tiene que haber sido muy impactante para este hombre ese hecho. Porque ¿cuántas ejecuciones estuvo presente? Probablemente muchas. ¿A cuántas personas vio morir de esa manera? Digamos, como murió el Señor Jesucristo, a ninguna. Tiene que haber sido singular el hecho de ver a una persona condenada como los muchos que él había, digamos que él había ejecutado por orden de sus superiores, pero nadie había actuado así. ¿Quién desde una cruz está diciendo, perdona a todos estos que me están haciendo aquello? Porque no saben lo que hacen. ¿Quién estaba orando a Dios de esa manera? Eso tiene que haber impactado profundamente su corazón. ¿Quién soportó sin decir absolutamente nada todas las burlas? Versículo 35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados, versículo 36, también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Todo eso era visto por el centurión romano. Sus mismos soldados le dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En los ladrones que le injuriaban al principio, ¿recuerdan que los 2 ladrones le injuriaban al principio? Después uno cambió, pero al principio los 2. Es decir, recibió todas esas burlas, todas esas reacciones de odiosidad tan grande hacia él, y él no abrió su boca para defenderse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la reacción de una persona que tiene una actitud completamente distinta. Eso tiene que haber impactado el corazón de este hombre. Más aún, cuando escuchó a Jesús decir al ladrón, a uno de ellos, que se arrepintió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo éste puede hablar de esa manera? Y después, enfrentar la muerte con una tranquilidad tremenda, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, todo eso podemos nosotros pensar que fueron elementos, instrumentos que el mismo Dios usó. ¿Para qué? Para quebrantar su corazón. Para llevarle un arrepentimiento genuino, porque esto es lo que dice, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Lo que nos olvidamos de que este hombre era un pagano, que tenían una multiplicidad de dioses. El panteón romano, igual como el griego, tenía una multiplicidad de dioses. Pero aquí dice, dio gloria a Dios. ¿A qué Dios? Al Dios de Israel. Al Dios, digamos, al cual representaba el Señor Jesucristo, al que había orado. Y por eso en Mateo dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dice, y aquí dice, este hombre era justo. Y las dos definiciones o descripciones son correctas. Era el Hijo de Dios y era justo. Entonces, aquí tenemos a una persona que con una claridad tremenda entiende que lo que ocurrió allí fue una obra que estaba mucho más allá de la muerte de una persona crucificada. Y aquí está la fe verdadera puesta también en ese Señor que murió en esa cruz. Es increíble, ¿verdad?, que aún muriendo en ese mismo momento la muerte, el momento histórico de la muerte, estaba salvando igual. Estaba convenciendo a esa persona, le estaba quitando la venda de sus ojos para que pudiera ver su necesidad y pudiera reconocer a Jesús tal como Él es.
Eso es, en realidad, evangelismo. ¿Qué hacemos cuando evangelizamos? Confrontamos a la gente con el carácter de Jesucristo. Eso es lo mejor que se puede hacer. Más que empezar a tratar de convencerlo, no fuimos llamados a eso, sino a explicar quién es Jesucristo. Recuerden lo que dice Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué pasa cuando mostramos a Jesucristo y su carácter? La persona es confrontada inmediatamente. No estamos confrontándolo con nosotros ni con nuestra iglesia o con nuestra agrupación. Estamos confrontándolo contra la persona de Jesús. Entonces, cuando le decimos quién es Jesús, allí la persona se ve como en un espejo perfecto y se refleja delante de Jesús. Y eso es lo que ocurrió aquí. Este hombre contempló a Jesús y quedó impactado por lo que vio. Ninguna persona había enfrentado la cruz como Cristo. Ninguna persona había enfrentado la muerte como Jesús. Y eso lo transformó. Esta escena da cuenta de que aún en su muerte el Señor manifestaba su misericordia, hacía descender su gracia sobre uno de aquellos que lo habían crucificado. Este hombre se convirtió con la contemplación de aquel que transformó la muerte en su sierva en lugar de ser su víctima. Él vio cómo Jesús transformó a la muerte en su sierva en lugar de ser él su víctima. Seguramente este oficial había visto a muchos morir, pero nunca a nadie como Jesús. Además de la reacción de este oficial romano, y aquí estamos ya terminando, nos queda poco tiempo, además de la reacción de este oficial romano estaba también la multitud de espectadores de la crucifixión, versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Aquí tuvieron reacciones dispares otras personas. ¿Quiénes eran esos? La multitud. La multitud que algunos de ellos seguramente gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana el Hijo de David, cuando el Señor Jesucristo entró unos 6 días antes en un burrito, ¿cierto?, descendiendo del Monte de los Olivos a Jerusalén, lo que se llama la entrada triunfal. Lo reconocían, en el fondo, lo reconocieron como el Mesías, algunos de ellos seguramente. Pero ¿qué pasó después cuando le dice, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué dijeron ellos? Crucifícale. De tal manera que una multitud que iba para allá, después iba para el otro. Eran como en un cúmulo de emociones, como una ola del mar. Estaba acá, después iba abajo, y así. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos, como dije, tienen que haber sido impactados por algunas situaciones, por algunas de las señales sobrenaturales que se dieron en torno a Jesús. Y luego se volvían golpeándose el pecho. Esa era una reacción, golpearse el pecho en señal de dolor, culpa y temor. Se sintieron culpables y vieron que lo que estaba ocurriendo ya no era tan gracioso. Ante los ojos de ellos, ¿cierto?, mirando el espectáculo, se dieron cuenta de que había algo mucho más allá. Sin embargo, permanecieron en su incredulidad. Finalmente, Lucas registra la reacción de aquellos que habían seguido a Jesús, no para presenciar un espectáculo, sino porque lo amaban y deseaban estar cerca de él. Versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estas eran las personas que nunca abandonaron a Jesús. Siempre estuvieron con él. Estaban devastados porque no comprendían lo que había pasado con Jesús. Y esto permanecería así hasta el domingo, cuando el Señor se levantaría de entre los muertos. Estos representaban a los verdaderos creyentes que amaban a Jesús a pesar de no entender por qué tenía que morir. No sabían. Quizás un poco de desilusión había en ellos. Pero luego cuando el Señor Jesucristo resucitó, volvieron otra vez a disfrutar y a gozarse. Y quizás con la venida del Espíritu Santo entendieron mucho mejor lo que significaba que Cristo haya muerto y haya resucitado de entre los muertos. Padre, gracias por este tiempo que nos das, este precioso tiempo alrededor de tu palabra, de estos acontecimientos históricos que marcaron no solo, Señor, la historia de la humanidad, sino marcan todavía nuestro corazón. Señor, quedamos impactados, asombrados frente a estas realidades. Es maravilloso poder ver cómo tú has obrado, Señor, en nosotros de una manera tan especial.
Descendiste del cielo para tomar nuestro lugar, para recibir toda la ira del Padre sobre ti, Señor Jesucristo, para pagar todos y cada uno de nuestros pecados, para poder darnos el privilegio de ser llamados tus hijos, en lugar de que deberíamos ser llamados tus enemigos, porque eso éramos. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por tu obra misericordiosa y compasiva. Gracias porque somos ahora los receptores de una misericordia, de una gracia tan grande que nos permite levantarnos pensando en cómo, Señor, tú hiciste una obra tan preciosa y que todos nuestros pecados han sido perdonados y podemos acostarnos en la tarde sabiendo que si en el proceso de levantarnos y acostarnos llega la muerte, o aún en la noche llega la muerte, podemos estar tranquilos, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.